¿Qué pasaría si la mente humana decidiera de repente que su único imperativo biológico es devorarse a sí misma? Uf, madre mía, es una premisa fuertecita para empezar. Ya lo sé. Pero es que hoy no vamos a leer simplemente un poema. Hoy vamos a presenciar la autopsia de un colapso existencial en toda regla. Totalmente. Bueno, vamos a desgranar esto. Nos vamos a sumergir en un análisis a fondo, una verdadera inmersión literaria, en un texto sumamente visceral titulado Sembrar muerte. Forma parte de una colección que de forma muy enigmática se conoce simplemente como texto. Sí, un título súper minimalista para lo denso que es el contenido, la verdad. Exacto. Es una obra oscura, brutal y profundamente evocadora. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo el autor utiliza unas imágenes de decadencia absoluta para invertir el concepto mismo de la creación. Y ojo, porque acercarse a este poema es como decidir cruzar la puerta de una inmensa casa señorial que está en ruinas. Me gusta mucho esa analogía. ¿Es que lo ves venir? Se sabe perfectamente que la estructura se está colapsando. O sea, casi puedes ver el polvo caer de las vigas, escuchas crujir los cimientos bajo los pies, y aunque resulta súper perturbador, la arquitectura de esta destrucción es tan fascinante que es completamente imposible apartar la mirada. Totalmente de acuerdo con esa premisa. Y creo que es vital establecer desde el minuto 1 cómo debemos interpretar esa casa en ruinas que mencionas. Claro, a ver. Porque no estamos ante un texto diseñado para provocar repulsión gráfica sin más. No es gore por ser gore, ¿sabes? Estamos ante una pieza de puro arte expresionista. Vale. Expresionismo puro y duro. Eso es. En el expresionismo, la oscuridad y lo grotesco tienen un propósito estructural muy claro, que es buscar eludir nuestras defensas lógicas. O sea, golpear antes de que te des cuenta. Justo. Cuando leemos algo perturbador, el cerebro no puede racionalizarlo de inmediato. Esto nos obliga a sentir la angustia mucho antes de poder entenderla. Y este poema es un viaje que cae en picado atravesando 3 niveles muy marcados. 3 niveles, sí. Comienza en lo más íntimo, que sería la mente. Luego eso se somatiza y desciende al contenedor material, al cuerpo. Que ahí es donde la cosa se pone física. Y tan física. Y finalmente rompe las barreras de lo individual para escalar a lo cósmico, es decir, a la mismísima raíz de la existencia. Madre mía, pues empecemos por el tejado de esa casa, por la mente humana, porque el texto, la verdad, no hace prisioneros desde el principio. Arranca directamente con unos versos que dicen, y cito, descerebrada trituración, dentro del cráneo, sepulcro de vacíos colosos. Uf. ¡Qué fuerza tienen esas palabras! Fíjate en la brutalidad mecánica de esas 2 primeras palabras. Descerebrada trituración. Nos sitúa de golpe en un espacio donde el pensamiento lógico ya no existe. O sea, el proceso es pura molienda. Exacto, es industrial casi. Sí, y la imagen que realmente me atrapa a mí es ese sepulcro de vacíos colosos. Si lo pensamos bien, es la descripción perfecta de un museo mental abandonado. Un museo abandonado. ¡Qué buena imagen! Claro, un lugar donde antaño habitaban las grandes ideas, los principios morales, la esperanza, los proyectos de futuro. O sea, esos inmensos colosos que sostienen la psique de cualquier persona, ¿no? Eso es. Pero ahora están muertos. Son cáscaras huecas. Y el cráneo ya no es el motor de la vida, es simplemente su tumba. Esa transformación del cráneo de ser un órgano generador a convertirse en un sepulcro monumental ilustra perfectamente el estado psicológico de la rumia obsesiva. La rumia, el darle vueltas a todo sin parar. Tal cual. Lo fascinante aquí es cómo esta descerebrada trituración refleja procesos psicológicos que son muy reales. O sea, cuando una mente entra en un estado de colapso por un trauma o por una ansiedad extrema, literalmente empieza a triturar los pensamientos sin llegar a ninguna conclusión lógica. Es como un engranaje girando en el vacío, ¿verdad? Justo. Un motor revolucionado pero sin la marcha metida. La destrucción que narra el texto no viene de un agente externo, nace desde dentro. Es la mente atacando su propio propósito. Claro, se sabotea a sí misma. Exacto. Y esto nos lleva al concepto de la culpa, porque el foco del poema baja luego hacia lo que llama el pecho del desertor. Vale, a ver, detengámonos ahí, porque el poema lanza un concepto interesantísimo y quiero plantear una teoría sobre esto. Venga, dispara. Habla del pecho del desertor, donde la tremulación culposa se inmola.
A ver, cuando leemos la palabra desertor, la primera imagen que nos viene a la cabeza a cualquiera es un soldado huyendo de una trinchera militar, ¿no? Claro, el contexto bélico de toda la vida. Exacto. Pero en el contexto de esos colosos vacíos del cráneo, no creo que estemos hablando de una guerra física, de balas y cañones. No, no encajaría. Da la sensación de que estamos ante alguien que ha desertado de la propia condición humana, o sea, alguien que ha abandonado el contrato social, o incluso la batalla diaria que supone levantarse cada mañana y simplemente participar en la vida misma. Mi pregunta es, ¿tiene sentido leerlo como una deserción puramente existencial? Tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, yo diría que es la única forma de que el resto del engranaje poético encaje. ¿Ah, sí? Sí, si conectamos esto con el panorama general de la psicología clínica, por ejemplo, vemos que la depresión severa a menudo se experimenta exactamente así. Como una deserción. Exacto, como una incapacidad absoluta para participar en la vida. Y eso genera un profundo sentimiento de culpa por no estar funcionando como se supone que debes funcionar. Qué duro, pero qué real. Y el texto nos dice que esa culpa es una tremulación que se inmola. Fíjate en el verbo inmolarse. No es un remordimiento pasivo de «ay, qué pena me da esto». Es una entidad que vibra con tanta fuerza en el pecho que acaba estallando. Se destruye a sí misma. Eso es, se destruye en el fuego de su propia ansiedad. Y a esto le siguen lo que el autor llama, y esta frase estelita, disruptivas elucubraciones fracturadas. Uf, claro. Porque las elucubraciones, que normalmente son pensamientos súper profundos, reflexiones complejas con las que intentamos dar sentido al mundo, aquí están rotas. Están hechas pedazos, sí. Es decir, para que nos entendamos un poco todos, es como el fenómeno tan actual del doom scrolling, ¿sabes? O del agotamiento mental extremo, el burnout. Totalmente. El burnout es un ejemplo perfecto. La mente está recibiendo o procesando información a una velocidad vertiginosa, pero está tan sobrecargada que los pensamientos chocan entre sí. Chocan, se fracturan y se vuelven disruptivos. Eso es. Ya no construyen nada, solo sabotean el propio sistema. Exacto. Nos muestra una mente que se está atacando a sí misma de forma febril y sobre todo activa. Y aquí es donde entra el factor del por qué. O sea, ¿por qué una mente haría esto? Ya, es lo contraintuitivo del asunto. Pues porque el sistema de alerta, que evolutivamente está diseñado para protegernos de amenazas externas, de un león en la sabana, digamos, se ha descalibrado por completo. Tal cual. Al no encontrar un depredador fuera, la mente identifica a los propios pensamientos como la amenaza. ¡Wow! Es un ciclo cerrado, un buque destructivo supertóxico. Pero, como bien sabemos, una presión psicológica de esta magnitud no puede mantenerse contenida en lo abstracto eternamente. O sea, el colapso cognitivo tiene que buscar una salida física. Y ahí es cuando el poema nos empuja violentamente por las escaleras hacia el segundo nivel, que es el cuerpo. Agárrate que vienen curvas. Ya te digo, porque pasamos de esa abstracción psicológica tan densa al peso innegable de la decadencia de la carne. Y las siguientes líneas abren la puerta de par en par. Dicen, la materia se corroe, como carne petrificada bajo cataratas de sangre infectada. ¡Qué barbaridad de estrofa! Es brutal, pero aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque sinceramente tengo que hacer un poco de abogada del diablo. A ver. Hay algo que me choca bastante. Hay una paradoja visual en estas líneas que me parece casi contradictoria. Adelante, ¿cuál es la contradicción que ves ahí? Pues a ver, el autor nos dice que la materia se corroe, lo cual a mí me evoca putrefacción, descomposición, algo que se ablanda, ¿no? Sí, algo orgánico pudriéndose. La carne muerta o enferma normalmente se pudre, no se vuelve piedra. Cierto. Y para rematar el cuadro, nos pone esa piedra bajo cataratas de sangre infectada. Si hay cataratas, hay flujo, hay un torrente de movimiento brutal y constante. Mucho dinamismo, sí. Pues eso. ¿Cómo reconciliamos ese flujo masivo y dinámico con la idea de estar completamente petrificado? Parece que las metáforas chocan entre sí de forma un poco brusca. Es una observación fantástica, de verdad. Pero, lejos de ser un error o una torpeza del autor, esa aparente contradicción es exactamente el mecanismo que usa para explicar cómo funciona la somatización del trauma extremo. A ver, explícame eso. Pensemos en lo que ocurre fisiológicamente durante un ataque de pánico severo o en un estado de shock clínico. Por dentro, el cuerpo es un torrente descontrolado. Claro, taquicardia a tope.
El corazón bombeando a toda velocidad. El torrente sanguíneo es un caos hormonal de adrenalina y cortisol. Es decir, hay unas auténticas cataratas internas. Vale, ya voy pillando. ¿Por dónde vas? Sin embargo, por fuera la persona a menudo experimenta una inmovilidad tónica. O sea, se queda literalmente congelada, petrificada. ¡Ostras! Claro, ahora lo veo cristalino. Es como la parálisis del sueño, Exactamente. donde tu mente está a 1000 por hora viendo terrores indescriptibles, el miedo te inunda por completo, pero tu cuerpo es un maldito bloque de cemento que no responde. Ni un músculo se mueve. Es el horror supremo de estar atrapado dentro de tu propio vehículo, de tu propio cuerpo. Eso es. El cuerpo se ha convertido en una prisión. La sangre infectada fluyendo sobre la carne petrificada ilustra que el individuo es plenamente consciente del daño. Siente la infección. Exacto. Es consciente de la infección que lo corroe, pero es absolutamente incapaz de alzar un brazo para defenderse. La acción y la reacción se han disociado por completo. ¡Qué angustia, de verdad! Muchísima. Y esto nos lleva directamente a la consecuencia de esta parálisis, que es, para mí, el núcleo filosófico de toda esta segunda sección corporal. El poema dice que todo este estado físico ofusca la afirmación a la vida. ¡Wow! Y ofuscar la afirmación a la vida no es cualquier cosa, ¿eh? No, son palabras mayores. Porque esa afirmación es el motor más potente de todo el universo biológico. Es la voluntad innata que tiene absolutamente todo lo que respira en este planeta. El instinto básico. Es lo que hace que un árbol rompa el asfalto de una acera con sus raíces porque está buscando agua, o que un animal malherido se arrastre kilómetros y kilómetros para huir de un depredador. Es el instinto de conservación puro y duro. Y tan duro. Que algo logre ofuscar, es decir, cegar o anular esa fuerza tan primaria, requiere una destrucción verdaderamente colosal. Efectivamente. Porque los seres vivos tienen, como dices, un imperativo biológico incuestionable de sobrevivir y de perpetuarse. Lo que la mente destrozada y el cuerpo petrificado han logrado en este punto del poema es algo completamente antinatural. Han ido contra su propia biología. Han logrado que el organismo renuncie a su programación básica. Ya no hay deseo de continuidad, no hay un mañana por el que merezca la pena luchar. Se rinde. Se rinde. Y por eso, para cerrar esta etapa física, el autor califica lo que está ocurriendo de una forma muy específica. Lo llama la muerte más visceral. La muerte más visceral. Claro, porque al anular esa afirmación a la vida, la muerte que se experimenta deja de ser un concepto romántico. Adiós al romanticismo aquí. Totalmente. O sea, en la literatura clásica siempre nos venden la muerte como un suspiro pacífico, una especie de liberación del alma, una transición dulce hacia la luz. El descanso eterno y todo eso. Sí, todo muy poético y limpio. Pero aquí no hay consuelo metafísico alguno. Es una defunción puramente fisiológica, que es pesada como el granito de esa carne petrificada, ahogada en sus propios fluidos. Es el cuerpo fracasando en tiempo real, sin filtros y sin poesía reconfortante que valga. Tal cual. Es que así es el expresionismo. Es la reducción del ser humano a pura biología en descomposición. Y el autor utiliza deliberadamente estas palabras tan descarnadas porque necesita que sintamos la asfixia del cuerpo antes de que nuestra mente analítica intente suavizar el golpe. Claro, no te deja escapatoria intelectual. Es una técnica brillante para cortocircuitar nuestro propio instinto de mirar hacia otro lado. Te obliga a mirar la herida. Y llegados a este punto, o sea, en el sótano más oscuro de esta casa en ruinas, uno pensaría que no se puede cavar más hondo. Ya parece que hemos tocado fondo, ¿sí? Claro, la mente se ha triturado a sí misma, vaciando sus grandes ideas morales. El cuerpo se ha convertido en un monumento de piedra paralizado por la infección, rindiéndose a esa muerte visceral. El individuo ha sido aniquilado por completo. Total y absolutamente aniquilado. Fin de la historia, ¿verdad? Pues no. Sorprendentemente, el autor de este texto decide que la aniquilación individual se le queda pequeña. Se le queda cortísima. Nos agarra del cuello y nos arrastra hacia un clímax que, la verdad, roza el horror cósmico. Pasamos de la escala humana al tejido mismo del universo. Y es un salto de escala magistral, ¿eh? Habiendo consumado la destrucción del microuniverso, que sería el ser humano individual, el poema levanta la vista y dirige toda su artillería hacia el origen mismo de la existencia. Hacia la creación pura. Exacto. Las líneas finales son probablemente las más sobrecogedoras y densas de todo el texto. Dicen así: disuelta la agonía en la vulva retraída, la vida tragará el falo de Dios, para en soledad sembrar muerte.
Madre mía, fíjate en la carga de profundidad que tienen esas palabras, vulva retraída y el falo de Dios. Estamos hablando de los símbolos más universales, primigenios y ancestrales de la fertilidad y la creación. De todas las culturas, prácticamente. Sí, de todas. Las mitologías antiguas fundan el mundo en esta dualidad de energías creadoras, la chispa divina que fecunda y la matriz que da refugio y forma la nueva vida. El principio activo y el pasivo. Exacto. Pero aquí todo esto está grotescamente invertido. Nos habla de una vulva retraída, lo que sugiere un rechazo originario a concebir. O sea, es el universo mismo cerrándose, negándose en redondo a albergar el futuro. Y fíjate en la acción que le sigue, porque dice, la vida tragará el falo de Dios. Tragar, no acoger. Exactamente. No lo recibe para crear, lo traga. El verbo tragar aquí implica consumo, implica destrucción. Es literalmente devorar el principio activo de la divinidad. ¡Ostras! Pues mira, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque cuando leí esa frase de la vida tragará el falo de Dios, la única analogía que pude visualizar en mi cabeza para explicar semejante nivel de destrucción, fíjate lo que te digo, es la astrofísica. La astrofísica. A ver, sorpréndeme. Sí, te lo prometo. Es como observar la formación de un agujero negro supermasivo. Vale, te escucho. Pensemos en cómo funciona esto en el espacio. Una estrella gigantesca, súper brillante, que da calor y da luz a todo un sistema solar entero, llega al final de su ciclo. Se queda sin combustible y su propia gravedad hace que colapse sobre sí misma. Se implosiona. Justo. Y en ese colapso brutal se convierte en un agujero negro que comienza a tragar toda la luz, los planetas, el tiempo y hasta el espacio a su alrededor. No deja rastro de nada. ¡Qué maravilla de metáfora! Pues en este poema, la vida misma se ha convertido en ese agujero negro existencial. Pierde su propósito innato de expandirse y, en cambio, devora la chispa divina. Toda la maquinaria sagrada de la reproducción universal queda invertida. Te compro la metáfora al 100%. Es una comparación brillante, porque un agujero negro es la máxima expresión física de la negación en el universo. No permite que nada escape, ni siquiera la información. Absolutamente nada. Y eso nos ayuda mucho a entender por qué el poema culmina atacando el concepto mismo de la divinidad. A ver, si conectamos esto con el panorama general de la filosofía, desde el punto de vista del nihilismo, una vez que destruyes el sentido de la mente humana y la voluntad del cuerpo biológico... ¿Qué es lo que ha hecho en las dos primeras partes? Exacto. Pues el único pilar que queda sosteniendo algo parecido a la esperanza es la idea de un orden superior. Claro, un dios, el cosmos, algo más grande. Eso es. Un dios o una naturaleza cíclica creadora que lo arregle todo al final. Al hacer que la vida misma devore ese orden superior, el autor se asegura de que no haya redención posible. Nos quita la red de seguridad por completo. Te deja cayendo al vacío. No es solo que una persona haya muerto, que sería una tragedia a nivel micro, es el asesinato de la posibilidad misma del futuro a nivel macro. Lo cual nos lanza directamente contra la pared del título del poema, que resulta ser también su verso final a modo de cierre circular súper agobiante, que es sembrar muerte. Es que vaya tela con esas dos palabras juntas. Mucha tela que cortar ahí. Hay una contradicción fundamental, una fricción brutal en esos dos términos. Porque, a ver, el acto de sembrar es inherentemente agrícola. Es un acto de fe ciega en el futuro. Siempre siembras para recoger mañana. Totalmente. Requiere preparar la tierra, requiere paciencia y requiere esperanza en el mañana. Es la creencia absoluta, casi mágica, de que de una semilla minúscula nacerá algo vivo que va a alimentar a otros. Es dar vida de la forma más pura y planificada que existe. Exactamente. Y al unir un verbo de creación tan innegable y tan luminoso con el concepto absoluto de la muerte, el autor crea la paradoja definitiva que corona este descenso a los infiernos. El oxímoron perfecto. Tal cual. Y ojo a esto, porque aquí radica el verdadero terror de todo el poema. El acto final de este universo que se ha ido pudriendo estrofa a estrofa no es simplemente dejar de existir. No es un fundido a negro y ya está. Para nada. No es que el universo se apague pasivamente como una tele que desenchufas y encontremos el descanso de la nada absoluta. Es, por el contrario, un acto premeditado,
activo y deliberado de cultivar esa nada. ¡Qué fuerte! La muerte no sucede por inercia en este texto, se planta a propósito. Se cultiva con mimo, casi con una devoción religiosa, y fíjate, hay un detalle en esa última estrofa que para mí es la estocada final, y son esas dos palabras, en soledad. La soledad. Nos dice que este acto de cultivar la muerte se realiza en un aislamiento absoluto. La destrucción ha barrido con todo hasta el punto en que no queda ningún otro observador en el universo. No hay compañía. Ni un testigo. Nada. Ni siquiera te queda el consuelo de compartir el fin del mundo con alguien. Es solo una entidad vacía, cultivando el vacío infinito de forma sistemática y solitaria. Y ese énfasis en la soledad refuerza muchísimo la tragedia del poema. Porque, volviendo al principio de nuestra charla, a la mente triturándose a sí misma, la verdadera tragedia de la depresión o del colapso existencial es precisamente lo aislante que resulta. Ya, que te encierra en ti mismo. Eso es. El individuo siente que es el único ser en el universo experimentando ese nivel de corrosión. Nadie más puede entenderlo. Y el poema escala esa soledad humana a una soledad cósmica. Brutal. La deidad ha sido devorada, la vida ha colapsado, y lo único que queda en el vasto y frío escenario del universo es esa soledad sembrando muerte. Es de un poder desolador. Totalmente escalofriante. Te deja un eco resonando en la cabeza mucho, mucho después de apartar la vista de la página. Cuesta quitárselo de encima, la verdad. Ya te digo. Bueno, hagamos una rápida recapitulación del abrumador y oscuro recorrido literario que acabamos de realizar, porque hemos tocado muchos palos. Ha sido un viaje intenso, sí. Imaginemos el viaje de nuevo. Hemos comenzado atrapados en la oscuridad claustrofóbica de un cráneo, presenciando la descerebrada trituración de una mente fracturada, plagada de colosos vacíos y de una culpa que se inmola a sí misma en un bucle eterno de ansiedad y agotamiento. Esa fue la primera caída. De ahí, sin tiempo casi a respirar, caímos en picado hacia el colapso de la materia, experimentando la disonancia loca de una carne petrificada pero que estaba ahogada por un torrente de sangre infectada, donde el mismísimo instinto de supervivencia biológica, esa gran afirmación a la vida, quedaba completamente anulado. La parálisis total. Exacto. Y finalmente fuimos arrastrados más allá de lo terrenal, hacia el horror del vacío cósmico, observando cómo la propia maquinaria creadora del universo se convertía en un agujero negro, engullendo la chispa divina para dedicarse a cultivar la nada. Todo un tratado filosófico, ¿eh? Todo este inmenso y pesadillesco tratado contenido en las breves líneas de este fragmento. Una demostración incuestionable de que a veces el lenguaje puede ser el bisturí más afilado de todos. Completamente de acuerdo. Y bueno, esto plantea una pregunta importante para cerrar. Porque una vez que hemos diseccionado este meticuloso proceso de demolición a todos los niveles, desde el microuniverso de la psicología humana hasta la macroestructura del cosmos, nos queda flotando en el aire el verdadero peso de esa acción poética final. La idea de sembrar. Exacto, la siembra. Y creo que esa es precisamente la reflexión clave con la que nos debemos quedar rondando la cabeza todos hoy. Porque si lo analizamos bien, la muerte en este universo expresionista que hemos visto no es un final estático. No es una foto fija. Para nada. No es el clásico telón que cae pesadamente en un teatro de la Gran Vía para indicar que la función ha terminado de una vez por todas. La muerte, repito, está siendo sembrada. Y todos sabemos empíricamente cómo funciona la siembra en la naturaleza. Las semillas llevan su tiempo. Exacto. Las semillas se ocultan en la oscuridad subterránea. Necesitan un silencio absoluto, necesitan tiempo, necesitan presión bajo la tierra. Pero, eventualmente, de forma inevitable, acaban brotando. La inercia natural de una semilla es germinar. Siempre buscan salir a la superficie. Siempre. Y esto nos deja con una idea profundamente inquietante que, la verdad, altera nuestra percepción del vacío. El colapso absoluto que narra el poema no es la última parada del tren, sino la oscura preparación de una nueva temporada. Queda una inmensa incógnita latiendo bajo la tierra. Qué mal rollo, sí. La gran pregunta es, ¿qué tipo de fruto incomprensible y aterrador es el que nace cuando lo que se ha regado con tanta dedicación y en tan absoluta soledad es la muerte misma?